Tengo el honor de estar en comunicación con uno de los bolivianos de más prestigio internacional. Me estoy refiriendo al doctor Luis Enrique García Rodríguez, expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y exministro de Economía de su país. Doctor García, muchísimas gracias por concederme una nueva entrevista. Oh, Juan, un gran placer estar nuevamente contigo. Así que quedo a la orden en un momento muy importante a nivel mundial, regional y en el caso de nuestra querida Bolivia. Lamentablemente en Bolivia la crisis cada vez más se agrava por la falta de combustible, la falta de dólares que está relacionado. El combustible no llega a Bolivia porque no hay divisas para pagarlo. Al no haber combustible, hay largas filas en los surtidores, hay problemas en el abastecimiento de alimentos que se están encareciendo. ¿Cómo ve la situación del país a meses de las elecciones nacionales? No, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que en una anterior oportunidad, que no, el problema no era tan serio como ahora, yo manifesté lo siguiente. El hecho de que no hay dólares y no hay gasolina no es la causa, es el efecto. Es el efecto de que hemos tenido una situación de bonanza que se tuvo en la primera fase de este milenio, pero luego América Latina se deterioró y Bolivia, que estaba con esa bonanza, no aprovechó esa coyuntura después del 2012-2013 para hacer los ajustes económicos estructurales que lleven al país a pasar del modelo tradicional de ventajas comparativas basado en la exportación de materias primas a un modelo que sea de ventajas competitivas, tratando de entrar en nuevos campos, dar valor agregado a las exportaciones agrícolas y desde luego el problema serio que una riqueza que fue la fuente de nuestro éxito, el gas, pues perdimos el gas. Falta de inversión, falta de reservas actualmente, e inclusive los contratos tan positivos que se firmaron a principios de este milenio con Brasil, con Argentina, bueno, ya no podemos cumplir. Y lo triste es que Brasil, Argentina ha hecho grandes descubrimientos y hoy día hay un gasoducto en construcción que va directamente de Argentina a Brasil, y Bolivia se está convirtiendo simplemente en usar el gasoducto de paso. Doctor, Bueno, hay una complicación. El tema económico muchas veces lleva a una migración masiva. Incluso en Perú se están hablando de que puede haber oleadas de bolivianos ingresando al país. ¿Usted piensa que puede haber un movimiento migratorio que muchos bueno, puede haber, bolivianos se pero vayan? no he escuchado que en este momento haya eso. Es decir, pero volviendo al tema Sí. anterior, lo importante es que en el debate que se tiene en el país, tanto por lado del gobierno como por parte de los actores políticos, se habla del tema, no hay gas, no hay gasolina, no hay agua, pero nadie está hablando de qué vamos a hacer en el futuro, cuál es la estrategia, lo que yo siempre vengo planteando. Tenemos necesidad indispensable de hacer un ajuste macroeconómico. ¿Por qué? Porque los déficits fiscales en este momento son insostenibles. El hecho de que el tipo de cambio está sobrevaluado, el hecho de que no tenemos reservas, eso hace que es urgente que se tomen medidas de ajuste macroeconómico, que no van a ser fáciles. ¿Piensa Pero que aquí, habría que cambiar al ministro de Economía, hacer algunos ajustes en el gabinete? no, no, Porque mira, se ve que el presidente es bastante necio, no ha hecho un cambio de ministro de Economía, lo está conservando desde no, campaña. mira, yo creo que a esta altura el pensar, estamos lamentablemente en un proceso preelectoral, electoral prácticamente. Esperar que se puedan hacer esos cambios tan fuertes en esta etapa previa, no lo veo fácil políticamente hablando. Ya no es cosa del ministro, es cosa en general. Lo que es importante es que el debate político nos lleve a mostrar cuál es la estrategia a futuro más allá de la macroeconomía. ¿Qué se va a hacer con
el aumento de la productividad, qué se va a hacer con el descubrimiento de nuevos campos, a una transformación productiva, qué sectores vamos a impulsar y algo muy importante, cómo vamos a abrirnos al mundo. Lo muy lamentable es que si bien se ha tenido el apoyo de los multilaterales, eh, pero hemos llegado a un límite y consecuentemente a futuro para poder actuar, para tener recursos. He visto ofertas de varios precandidatos que van a traer mucha cantidad de dinero, pero ¿de dónde va a venir eso? Cuando Bolivia en este momento tiene una calificación de riesgo bajísima, ¿Se casi puede en... poner un plazo por el candidato Samuel Doria Medina? Quizás por un exceso de optimismo dice que se puede traer dólares en 100 días, en los primeros 3 meses. Bueno, mira, todo se puede lograr siempre que uno tenga un programa. Yo tengo mucha experiencia de haber visto no solo lo que ha pasado en Bolivia en momentos difíciles, qué pasó el año 56, cuando el doctor Siles Falso tuvo que hacer un plan ortodoxo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, qué pasó en el gobierno del doctor Paz y el general Vance, cuando se tuvo que hacer los ajustes. Eso requiere que haya un apoyo político y un entendimiento de las cosas. Traer los recursos de afuera, claro que sí, pero para eso se necesita un plan y se necesita, por más que se discursee mucho que el Fondo Monetario, sin el fondo no se puede hacer nada. El Yo fondo lo podría resumir con unas palabras sencillas lo que usted dice. Bolivia no necesita un candidato de unidad o un candidato necesita un plan. Y hasta ahora no bueno, lo hay. yo creo que es la combinación de factores. No es, pueden haber candidatos, puede haber diferencias de estilos, pero lo que se necesita que quien pretenda ser un líder de este país en los próximos años tiene que tener un plan realista, franco y decidido, que no solo hable de la corto plazo. Si se quiere tener acceso a los recursos externos, hay que tener un plan. Eso funciona bien, se hace un plan de ajuste con apoyo del fondo, eso abre las puertas para que el BID, el Banco Mundial, CAF, etcétera, vuelvan, los bilaterales, y se da señales claras de que se puede actuar. Y desde luego abrir el país, algo que es fundamental. Pero eso no es en 6 meses, es atracción de inversión extranjera directa. Bolivia no tiene inversión extranjera. El país más exitoso en atracción de inversión extranjera, ¿sabes cuál es, Juan? ¿Cuál? La China, la China comunista. ¿Y quiénes fueron los inversionistas? ¿De dónde venía? Primer lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Unión Europea. Tercer lugar, ¿de dónde? De Australia. ¿Y en qué invirtieron? Invirtieron en tecnología, innovación y los avances, y ahí está la China. Entonces, en Bolivia tenemos que volver a hacer las cosas. Y la polarización. Si no se tienen acuerdos nacionales, no se puede actuar. Yo lo he visto a través de la historia, los momentos difíciles, y Bolivia tiene la experiencia, ha logrado acuerdos muy importantes. Imagínense, imagínate que en la década de los 50 tú no habías nacido, desde luego, ni tu abuela, que yo era chico, pero lo seguido. Se produjo la primera hiperinflación, chica, 400, 500%. Bueno, pero se tuvo que hacer un ajuste serio y lo hizo Chile Suazo en ese momento. Y eso estabilizó el país y permitió que la década de los 60 y para los 70 haya sido próspero. Luego, en momentos difíciles, ¿quién hubiera pensado que el MNR, que fue la revolución del 52, y la falange socialista boliviana de derecha, que eran enemigos mortales, con golpes y contragolpes, con campos de concentración, con desterrados y con muertos, pudiera ser un acuerdo entre los dos, y lo lograron? ¿Quién hubiera pensado que Jaime Paz Zamora del MIR y el general Hugo Banzer de ADN, que eran enemigos, hubieran llegado a entenderse, a ser gobierno exitoso, y que inclusive
Posteriormente, como candidato a la presidencia del general Banzer, su vicepresidente fue Motete Zamora, una figura política muy importante del FRI, que fue, que era del Partido Comunista Chino, y que el bien del país estuvo por delante. A mí me tocó ser ministro, no en una crisis como la que tuvo el 85, pero el segundo día de haber asumido el ministerio, ¿no? Que yo era tesorero del Banco Interamericano y me convencieron y vine. Yo lo demostré al presidente que teníamos una crisis muy grande y que no era comparable a la crisis del 84, de lo grande, y que teníamos que actuar inmediatamente. ¿Y qué hicimos? Él llamó al equipo político y en el equipo económico mostramos lo que había, lo único que se podía hacer. ¿Y qué es lo único que se podía hacer? Subir el precio de la gasolina, 45%. Lo pudimos hacer. Y se mandó misiones a Washington para hablar con el fondo, con los americanos, a la Argentina para renovar las relaciones y los contratos y se pudo avanzar. Entonces, con esa experiencia en este momento, ¿qué es lo que tenemos que pensar los bolivianos? Tienen que ponerse las pilas los políticos de todos los sectores. Se tiene que hacer en su momento, no es el momento ahorita, evidentemente, pero más adelante tiene que hacerse un acuerdo nacional, porque si no se tiene un acuerdo con la oposición, va a ser muy difícil ir a los paros. Y Doctor, otro la tema, última gran pregunta. Acá en sí, Argentina, en la época de las elecciones, Milei hablaba de la dolarización. Hay países de la región dolarizados como Ecuador, El Salvador, Panamá. ¿Se podría dolarizar en Bolivia? ¿Están las bueno, condiciones dadas? mira, en la práctica, sin decirlo, Bolivia ha estado actuando con una economía en la cual funcionaban los pesos bolivianos y los dólares. Había, eh, Una economía bimonetaria. sí, había cuentas en dólares. Bueno, ahora mucha de la gente que tenía cuentas en dólares ahora tiene el problema. Los tiene los dólares, pero no puede sacarlos. No es meramente un tema macro. El tema es un tema de integralidad, que se hagan programas que sean macroeconómicamente para buscar estabilidad, pero tiene que haber simultáneamente pensar en la economía, en la eficiencia, en la competitividad, en la productividad, en la inversión productiva, los roles del sector público y privado. El sector privado en Bolivia es muy pequeño en comparación a los otros países y la inversión extranjera es la más baja que hay en América Latina. Todo eso hay que corregir, pero para eso se necesitan acuerdos. Y yo veo una polarización. Estamos hablando, me decías, lamento mucho las discrepancias que han tenido en el bloque de unidad entre dos personas serias que son Tuto Quiroga y Samuel, y desde luego, pero más allá de eso, hay fragmentaciones en todo lado. Veamos lo que está pasando a nivel oficial en el MAS, el sector del presidente, el sector de Evo, que Andrónico aquí. Bueno, así no se va a llegar muy lejos. Pero yo tengo esperanza de que cuando las papas están así, ese momento, la lógica, y hay que trabajar en eso, el mensaje, no de polarización, sino de buscar intereses que sean para el bienestar de todos. Así es, y muchas veces las crisis es un sinónimo de una oportunidad. Muchísimas Ah, gracias, por favor, suscríbanse a mi canal, revisen las entrevistas anteriores, ayuden a que crezcan los medios alternativos donde entrevistamos a los grandes protagonistas de nuestra América, en este caso a uno de los bolivianos con más prestigio a nivel internacional como el doctor Luis Enrique García Rodríguez. Muchísimas gracias.